Nos encontramos en la iglesia El Príncipe de Paz de la Iglesia Metodista Unida en Del Río, Texas, y en este momento vamos a tener la predicación de las 7 palabras de Jesús. Hoy es 14 de abril del 2017 y como todas las Semanas Santas, el Viernes Santo se predica estas 7 palabras y la van a hacer 7 miembros de la iglesia, hermanos y hermanas, que nos traen un mensaje maravilloso para el día de hoy. Ojalá sea una reflexión que nos llegue a nuestro corazón y transforme nuestra vida, un signo de muerte que estemos viviendo, y lo transformemos en un signo de vida. Vamos a iniciar con la primera palabra para la gloria y honra del santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Las últimas palabras que Jesús dijo desde la cruz han sido apreciados para todos los seguidores de Jesús. Demuestran su humildad y su divinidad. Capturan los últimos momentos de todo lo que Jesús, nuestro Señor, sufrió para que nosotros alcancemos salvación. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús le pide a Dios que perdone a la gente que lo mataron. Y hay diferentes personas que están involucrados en matar a Jesús. Pilato les dijo: ¿qué pues haré Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy, y de la sangre de este justo allá vosotros. La gente, respondiendo todo el pueblo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Dios contesta esta oración en abrir el camino a la salvación, aún a los que lo mataron, aún cuando sí sabemos lo que hacemos. Dios nos perdona, Dios nos ama, Dios tiene misericordia y nos da una oportunidad de escapar una muerte merecida. Gracias te damos, Señor, porque
en nosotros hay conciencia de que tú nos perdonas. Solamente tú necesitas un corazón arrepentido para que tú tomes la iniciativa, Señor, de devolvernos la gracia que perdemos cuando nos alejamos de ti. Segunda palabra. La segunda palabra viene de Lucas 23:43 y dice: Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo hablaba con uno de los ladrones, el ladrón que fue conmovido por lo que vio que le estaba pasando a Jesucristo y defendió a Jesucristo. Entonces, ¿qué es el paraíso? El paraíso es en esa época se usaba para hablar del lugar donde los hijos de Dios viven en paz y felicidad hasta que llegue el día final cuando Dios juzgará a todos. ¿No es ahí donde queremos ir? ¿Cómo piensan llegar allí? Por medio de nuestro arrepentimiento genuino. Solo así llegaremos a ir al paraíso. Jesucristo tiene como propósito, sea la razón porque Él fue mandado por Dios, era para rescatarnos de nuestra perdición. ¿Cuándo debemos de arrepentirnos? Debemos arrepentirnos hoy, lo más pronto que podamos. Pero ¿por qué el ladrón esperó hasta casi su último resuello? ¿Por qué? El ladrón, viendo a Jesucristo sufrir injustamente, llegó a sentirse conmovido por lo que le pasaba a Cristo. Él sintió en su corazón y oró y demuestra su fe con esta oración: Señor, acuérdate de mí. Jesucristo reconoció que el ladrón se entregaba a Él en humildad y le respondió: hoy estarás en el paraíso. Con esta frase nos muestra que tiene misericordia con nosotros, los pecadores, y Él es capaz y tiene la voluntad para confirmarla en mí y a ti, a todos que vienen a Él y abren su corazón para recibirlo. Lo hace por su gracia. Hermanos, tarde o temprano, el arrepentimiento salva. Gracias te damos, Señor, porque a través de la muerte en la cruz, Señor, tú nos devolviste el paraíso que habíamos perdido, que Adán y Eva había perdido, por comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora tú nos lo devuelves, porque cuando esta persona le dice: Señor, acuérdate de mí, Él le dice: hoy estarás conmigo. El paraíso se abre nuevamente a los que quieran entrar de nuevo a través de Jesucristo, que es la puerta. Tercera palabra. En Juan 19, 26, 27 se dice que cuando Jesús vio ahí a su madre y al discípulo a quien amaba, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Entonces dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la acogió en su familia. Así como Jesús no dejó desamparada a María, de la misma manera tampoco nos va a dejar desamparados a nosotros, que somos sus hermanos en la fe. Aquí se cumple lo que Jesús afirmó en Lucas 8, 19, 21. Su madre y sus hermanos se acercaron, pero fueron incapaces de llegar a él debido a la multitud, y se le informó: tu madre y tus hermanos están afuera, deseando verte. Entonces él contestó: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen.
Nosotros que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, somos la familia espiritual de Jesús. Así que también cada uno de nosotros es familia espiritual, uno de los otros. Todos somos hermanos en la fe cristiana. Jesús desea que nosotros nos cuidemos y nos apoyemos mutuamente. Los más débiles de nuestra iglesia deben estar protegidos: los niños, los jóvenes, los ancianos, las ancianas, los enfermos, y todos esperan que nosotros los cuidemos. Jesús adquirió la iglesia con su propia sangre y formó una gran familia para que las madres sin hijos encuentren hijos y los hijos sin madre encuentren madre, para que nadie esté sin familia, que cuide de ellos en el cuerpo de Cristo. Hoy le damos las gracias a Jesús por hacernos sus hermanos, su familia divina y sin pecados, que nos lleve a la muerte y sin enfermedades, porque en su cruz clavó nuestros pecados y en sus llagas metió nuestras enfermedades, y de esta manera vivimos en amor, paz y perdón. Hoy Cristo quiere ser tu Salvador, porque no quiere que nadie se condene. Por eso te invita a que confieses tus pecados a Dios, pidiendo a Cristo que entre en tu corazón y serás salvo, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no en vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hoy es tu oportunidad para que empieces de verdad a ser miembro de la familia de Cristo, como miembro activo de la Iglesia, el Príncipe de Paz. Amén. Gracias te damos, Señor, porque no solamente somos tus amigos, porque no solamente nos devolviste el paraíso, sino que ahora, Señor, somos la familia extendida tuya. Nosotros pertenecemos a la familia de Dios. Somos hijos de Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender lo que significa pertenecer a la realeza tuya, a ser tus hijos, pertenecer a esa familia sagrada tuya. Amén. Cuarta palabra. Estoy conmovido, hermanos, porque veo un asiento vacío. Pero el Señor es con nosotros y el triunfo está en nosotros si admitimos al Señor. Estamos celebrando algo difícil de entender. La vida, podríamos decir, azarosa de nuestro Señor, de mi Señor, mi Salvador, el Rabí de Galilea, el Hijo del Hombre. Si damos un vistazo al principio, desde su nacimiento, muchas adversidades. Tuvo que abandonar Jerusalén porque moría si no salía de Jerusalén. Y la Escritura dice, de Egipto llamé a mi hijo. Era tanto el odio que le tenían porque el rey egoísta no podía admitir que hubiese otro rey. Y cuando fueron su nacimiento, que fueron los Reyes Magos,
le dicen, no, pues que ha nacido un rey. Y dice, vayan y me avisan dónde está, para yo también ir a adorarle. Estaba mintiendo, quería morirlo. Siguió su ministerio. Pronto los fariseos empezaron a acosarlo, a decir que no se lavaban las manos los discípulos, a referirle que comían en día sagrado, que trabajaba en día sagrado, y el maestro en una ocasión le responde, ¿quién de vosotros, si se le cae un buey en el pozo, aunque sea sábado, no va y lo saca? Aborrecía a la gente que hacía alarde, ostentación de muy religiosos, y los llamó sepulcros blanqueados, porque hacían unas oraciones muy largas para ser oídos. Querían distinguirse con puras palabras. Así fue su ministerio siempre. Y cuando ya pasaron muy poco tiempo, su ministerio fue muy corto. No sabemos de la edad de cuando, sabemos al principio donde dice, y el niño crecía y se fortalecía y era lleno de sabiduría. No olvidemos esto, no olvidemos la educación. Y desde ahí, que yo recuerde, pero ustedes me van a ayudar, volvimos a saber de él cuando empezó a juntar discípulos. Cuando llamó a Pedro, Simón, cuando llamó los primeros discípulos. Y empezó su ministerio. Podemos hablar muy poco de él porque es muy extenso. En una ocasión, él consulta a sus discípulos y quiere saber qué concepto hay de él en el pueblo. Les dice, ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Pues alguno que eres un profeta, otro que decían, y entonces él les dice a ellos, ¿y ustedes qué dicen? Esta pregunta es para nosotros. Pedro, que era bastante recio, bastante explosivo, respondió con mucha seguridad, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado tú, Pedro, y a ti te digo que tú eres piedra, y sobre esta iglesia sobre esta piedra fundaré mi iglesia. Y ustedes saben lo demás, que te daré las llaves, y lo que ates aquí y lo que ates allá, tú eres responsable. Entonces dice, pero vienen cosas que el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a ser sacrificado. Y Pedro, como era así de recio, le dice, no, jamás permitas que te pase eso. Ya estaba anunciando su muerte, el sacrificio que tenía que cumplir con él. No, no, Señor, no hagas eso. Dijo, apártate de mí, Satanás, porque es muy difícil aceptar eso. Y siguió su camino. Y ya para acercarnos de lo que vamos a hablar,
se dice que cuando se cumplió el tiempo para ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿A qué iba Jerusalén, hermanos? Al cadalso, al sacrificio. Afirmó su rostro. Pero como humano, acordémonos que varias ocasiones lo querían matar. Y él se escabullía, él se defendía, huía. Como humano no se le puede decir que estaba faltando. La carne era humana, pero el espíritu inmortal. Y dice que cuando era tiempo de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y entonces fue juzgado y fue condenado. Aunque Pilato trató de salvarlo, no fue posible porque el pueblo estaba exigiéndole, forzándolo, y él tenía que conservar su puesto. Y lo juzgaron, lo encontraron culpable, testigos falsos, mala voluntad, porque vino a hablar de la verdad, vino a hablar de una nueva doctrina de amor. Yo he leído varias doctrinas, varias creencias, pero cuando empecé a leer la doctrina de mi Señor, qué hermoso cuando vi el interés por el amor fraternal. Esa era la base de su doctrina, el amor fraternal. Y a ellos no les gustaba que pusieran nuevas reglas. Los judíos, muy celosos, hasta la fecha no le han reconocido a mi Señor. Es un intruso para ellos. Pero eso no terminó con su doctrina ni con su palabra. Su palabra es eterna. Y él dijo: todo pasará, menos mi palabra. Y es lo que tenemos, hermanos, su palabra es lo que tenemos. Su palabra es vida, su palabra es espíritu, su palabra es verdad. Y así fue condenado y fue ejecutado y fue crucificado. Y creo yo que la carne habló. Más bien fue una pregunta, eso que dijo Lama Sabactani, que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Rectifiquen en la Biblia, es una pregunta que hizo. Podría habérsela hecho a sí mismo, podría haber hecho a su Dios. ¿Me has abandonado? También hubo otro momento en que, ¿qué diríamos? Que hablaba la carne. Cuando oró en el huerto de Getsemaní, ustedes lo saben muy bien, qué bueno que lo están recordando, que dijo: si es posible que pase de mí esta copa. ¿Qué copa? La copa del sacrificio, la copa que tenía que ser tomada y ejecutada, porque Él vino a salvar
lo que se había perdido. El Señor os bendiga. Gracias, Señor, porque en los momentos de debilidad, cuando más te necesitamos, Señor, pareces que tú haces silencio, que tú nos has abandonado. Pero en Cristo sabemos que aunque Él sintió ese abandono tuyo, ¿por qué me has abandonado? Sabemos que tú, Padre, lo rescataste de la muerte y lo llevaste al triunfo de la vida, de la resurrección, y lo sentaste, Señor, a tu derecha. Como dice también Pablo, que nosotros ya hemos sido sentados a la derecha con Jesucristo en tu reino. Gracias, Señor, por esa palabra de seguridad y de confianza que nos das. Quinta palabra. Empiezo desde aquí. Okay. Quinta palabra, tengo sed. Sed tengo, es quinta palabra que pronunció Jesús cuando estaba en la cruz, para ser crucificado para el perdón de nuestros pecados. En Juan 19:28 se dice que después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Estas palabras nos recuerdan que Cristo era un ser humano y como ser humano sintió sed. Después de haber perdido gran cantidad de sangre mientras había sido azotado y los clavos habían traspasado sus manos y sus pies, el Señor sintió sed. El mismo que le dijo a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios y quién es Él el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. El mismo que el último día de las fiestas de los tabernáculos dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús es el mismo de quien se dice que es la roca espiritual que dio agua al pueblo de Israel en el desierto. Sin embargo, ese mismo Jesús, quien es la fuente de vida, tiene sed. Pero la sed no era para Él, esa sed la sufrió Cristo para que nosotros nunca jamás tengamos sed. Es decir, para que nunca nos falte el amor, la paz, la felicidad, la vida, la salud, el dinero, el trabajo, la casa, el vestido, ni tampoco la comida ni el agua. Porque su muerte y resurrección, Él mismo dice que de nuestro cuerpo correrán torrentes de agua viva y jamás vamos a tener sed. Ahora, en este momento nosotros tenemos sed para que este mundo se reconcilie con Dios y rechace el pecado, para que todos llevemos una vida más cristiana, para que practiquemos los valores de Cristo, para que nuestra sociedad cuide mejor de los niños, de los enfermos, de las madres solteras, de las viudas y de los huérfanos, de los ancianos y de los desplazados por la violencia y por la inmigración. Te pido, Señor, que todos volvamos a las fuentes de agua viva y a la fuente principal de vida que es Dios en nosotros, que somos el cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias porque tú recibiste esa satisfacción de la sed que tú tuviste en ese momento por la gracia de Dios. Y ahora nosotros también sabemos que a través de la gracia de Dios es que somos llenos, plenos, y de nuestro cuerpo saldrán torrentes de agua viva, que no solamente calmará nuestra sed, sino la sed de tantas personas que necesitan de ti, Señor, y que a través de nuestro mensaje, de nuestra palabra, dada a través de nosotros por ti, Señor, podemos ser testigos y podemos ir a satisfacer la sed que el mundo tiene de ti, Señor. Úsanos, Señor, envíanos, Señor, que cada uno, en las condiciones que estemos, bendito Dios, nosotros seamos útiles a la obra tuya, siendo las personas fuentes de agua viva
para los que tienen sed y especialmente para aquellas personas que son las más necesitadas de ti, Señor. Las personas que están bajo la economía, la política, la religión y la ciencia. Gracias, Señor, por usarnos en el ministerio de tu palabra. Amén. Sexta palabra. En Juan 19, 29, 30 dice, había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinó la cabeza, entregó el espíritu. En la frase de Jesús donde dice todo está consumado, significa que Jesús dice, he obedecido, he vencido al diablo. La desobediencia del diablo y de Adán está superada. El camino de la nueva vida está ya abierto. Significa que se ha hecho la obra de redención para que la humanidad vuelva a ser obediente a Dios. Así como Jesús mismo fue obediente a Dios, Jesús obedece la voluntad amorosa del Padre. Si nosotros debemos obedecer a Jesús, venció nuestra desobediencia de pecado. Por eso ahora su obediencia es muy valiosa, porque nos ayuda a entender que para ser obedientes debemos pasar por la cruz. Hoy Jesús nos está invitando para que también repitamos sus palabras, para que completemos con perfección la misión que nos ha encomendado a cada uno de nosotros, para que al final podamos afirmar con seguridad que todo ha sido completamente según la voluntad de Dios. Hoy yo te pregunto, ¿caminas tú en el camino de Jesús? ¿En qué momento perdimos el camino? ¿En qué momento perdimos el significado de esta palabra de Jesús? ¿Cuándo se nos olvidó que Jesús es el camino, la verdad y la vida? A partir de hoy, los invitamos a ser personas nuevas. Vamos a comenzar a vivir una vida plena en Cristo, respondiendo a su llamado de servirle a través de nuestra iglesia. Vamos a perseverar en la fe, en la oración, en el compromiso con Dios. Ahora nos toca a nosotros cumplir la voluntad de Dios para que el final digamos, con gozo y gran alegría, todo está consumado. Es decir, gracias Señor porque tú nos has ayudado a hacer tu voluntad y no la nuestra. Amén. Quería leer una oracioncita que hice. Gracias Señor Jesús, porque derramaste tu sangre preciosa en la cruz para mí, para mis pecados. Amén. La mayor satisfacción de Cristo, después de haber pasado por tanto dolor, por tanto sufrimiento, por tanto suplicio, fue decir, todo se ha cumplido, todo está consumado, lo he cumplido, lo he pagado, porque Él había cumplido la misión. Señor, que cada uno de nosotros seamos conscientes de la misión que tú nos has encomendado en este mundo y que al final seamos capaces de decir de la misma manera como dijo Jesús, todo está cumplido, lo he cumplido todo se ha acabado, yo he acabado la tarea. Dice tu palabra
que los que perseveran hasta el final, esos serán salvos. Y dice Pablo también en otra palabra, en este momento estamos más cerca de la salvación que cuando creímos. Señor, ayúdanos a perseverar en ti, en Cristo Jesús, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Amén. Séptima palabra. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. And when Jesus had cried out with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit. And having said thus, he gave up the ghost. With these final words, con estas últimas palabras, damos este estudio de Lucas. Father, into your hands I commit my spirit. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con esto Jesús expiró su último expiró. Con muchos hombres, with many dying men, you have to bend your head down and listen carefully, close to, so you can hear them. They hardly speak above a whisper. Con muchos hombres, cuando se están muriendo, te tienes que poner para abajo para oír lo que dicen, en voz baja. But Jesus cried out his final words with a loud voice. Pero Jesús dijo sus últimas palabras en una voz alta. His enemies had accused him of calling God his Father, thus equating himself with God. Sus enemigos lo habían acusado que hablándole a Dios su Padre y dándole como igualdad a Dios. John 5:18, Juan 5:18. They mocked him on the cross, saying that God no longer delighted in him, or else he would rescue him. Le hacían burla cuando estaba en la cruz, diciendo que Dios ya no hallaba favor en él, porque si no, porque no lo rescataba. But Jesus here shows that God was even in this moment still his Father. Pero Jesús enseña que hasta este momento, Dios en este momento todavía era su Padre, and that he trusted his Father to receive his Spirit. Y él tenía confianza que su Padre iba a recibir su Espíritu. We see Jesus dying even as he lived. Vemos que Jesús muriendo como vivía. In total dependence upon the Father, submissive to his will. Siempre vivía que él daba su vida totalmente dependiente en Dios. With these final words, Jesus shows us how to die well. Con estas últimas palabras, Jesús nos enseña cómo morir bien. To die well, you must live and die by trusting in God. Para morir bien, tienes que vivir y morir bien, dándole completamente confianza en Dios. Gracias, Señor, por esta palabra de que en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso nos enseña, Señor, para que nosotros también, cuando tengamos una necesidad, una preocupación, una angustia, también le encomendemos esto a ti, Señor, para que tú nos lo devuelvas con gracia, con bendición, y para que nuestra vida, nuestro espíritu esté consagrado en ti. Gracias, Señor, por este mensaje que nos has dado en el día de hoy, a través de los hermanos que han predicado, y con esto vamos a finalizar la transmisión. Les quiero decir lo siguiente, para que entendamos un poco lo que los hermanos han hecho con estas 7 frases de Jesús en la cruz.
ya la hemos pronunciado y ya la hemos hecho la reflexión. Ahora, en conclusión es lo siguiente, pongan atención. En conclusión, Jesucristo ya cumplió. Y dicen que la salvación es por gracia, mas no por obras, para que nadie se gloríe. Pero la salvación es por gracia, mas no por obras. Pero la misión sí es por obras. La salvación es por gracia y tú eres salvo por creer en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero la misión es por obras. La misión tuya es que hoy tú tomes conciencia de que Jesucristo cumplió su misión, la que Dios le había encomendado. Por eso en las palabras, ahí se dice, en tu mano encomiendo mi espíritu porque todo está consumado, y las anteriores. Ahora, ¿por qué sabemos que la misión es por obras? Porque Jesucristo en su palabra dice, si alguno quiere ser mi discípulo. ¿Y qué es la iglesia? ¿Para qué es la iglesia? La iglesia es para ser discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. La misión de la iglesia es hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. La misión, no dice la salvación. La salvación es en Cristo Jesús, pero la misión es tuya. La misión es de la iglesia. Dice, la misión de la iglesia es hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. Y dice la palabra, atención, y si tú quieres ser mi discípulo, renuncie. Diga, yo renuncio. Yo renuncio a mi manera egoísta de vivir. Eso es lo que dice Jesús. Dice en su palabra, si tú quieres ser mi discípulo, renuncie a la manera egoísta de vivir y cargue la cruz y sígueme. Eso clarito lo dice. ¿Tú crees que la salvación sin tu misión es completa? No. Pablo lo explica muy bien. Dice que él carga lo que le hace falta todavía en la redención de nuestro Señor. Es que la redención es todos los días, se va haciendo todos los días. Jesucristo abre la puerta y nosotros también tenemos que cargar la cruz. ¿Quieres ser un verdadero discípulo de Jesús? Renuncia a la manera egoísta de vivir. ¿Y cuál es la manera egoísta? El ego, la ira, la envidia, la vanidad, la lujuria, la gula, la avaricia, la codicia. Esos 9 elementos que aparecen en el Enneagrama 9, los 9 pecados capitales, convertirlos ahora en las virtudes, que es la humildad, la paciencia, la misericordia, la bondad, la caridad, el trabajo asiduo y muchas otras cosas más, dice Pablo. ¿Quieres ser verdaderamente un discípulo de Jesús? Haz la obra de Cristo, haz la misión, y la misión tiene 2 partes, renunciar y cargar. Renunciar al egoísmo y cargar con una responsabilidad. Nosotros tenemos una gran responsabilidad como cristianos. Nos hicimos cristianos, pues ahora tenemos que cargar la cruz. Como cuando uno se casa. ¿Te casaste? Eso era lo que querías, le dice la mamá a uno. Le dice, ahora eso es lo que querías, hazlo. ¿Para qué te pusiste a casarte? No, mamá, ya no quiero, ya ese hombre me maltrata mucho. No, mamá, yo voy y le digo, mamá, es que molesta mucho. Esta mujer alega mucho. Y entonces mamá dice, ¿te casaste? Pues ahora aguanta, sosténgate, a ver, persevera. ¿Sí ve? Es eso es lo que nos dice Jesús y lo que nos dice Dios. ¿Te hiciste cristiano? Ahora renuncia y cargue la cruz.
Es un mensaje bien bonito que nos han dado hoy nuestros hermanos. Muy bien, vamos a finalizar en este momento la transmisión, pero sigue las otras cositas que vamos a tener. Gracias, Señor, por la palabra. Bendícenos y cuida de nosotros, y que nosotros seamos responsables en ese compromiso y en la misión que tú nos has encomendado, Señor, hasta el final, hasta que demos el último suspiro aquí, Señor, para que demos por primera vez el suspiro en el reino tuyo en el cielo. Amén.